Imagina por un momento ser parte de la élite militar más implacable que el mundo antiguo haya conocido. Eres un legionario romano. Has visto caer imperios, has marchado sobre la sangre de los enemigos del César y no le tienes miedo absolutamente a nada que sangre y respire. Pero esta noche es diferente. Esta madrugada, el terror que te hiela la sangre no viene de un ejército rebelde, ni de una emboscada en el desierto. Viene de un silencio ensordecedor y de una piedra de toneladas que ha sido movida sin que nadie haya escuchado un solo ruido. Estás corriendo. Tú y tus compañeros, hombres entrenados para morir sin parpadear, están huyendo despavoridos por las calles de Jerusalén en plena madrugada. Y el motivo de este pánico absoluto es algo que la mente humana simplemente no puede procesar. Un cadáver ha desaparecido, pero no cualquier cadáver. Hace apenas 3 días, viste cómo este hombre fue destrozado públicamente, humillado y clavado en un madero bajo las órdenes estrictas de Roma para enviar un mensaje muy claro de que nadie desafía al imperio. Te aseguraste de que estuviera muerto. Le clavaron una lanza en el costado. Viste el agua y la sangre caer. Lo metieron en una cueva de piedra sólida y sellaron la entrada con la marca del gobernador imperial. Romper ese sello significaba la muerte por crucifixión invertida para el atrevido que lo intentara. El mensaje era definitivo. Y sin embargo, ahora estás frente a una cueva abierta, vacía, y el imperio más poderoso del planeta está a punto de entrar en un colapso psicológico sin precedentes. Lo que ocurrió en esas 72 horas es, hasta el día de hoy, el misterio más perturbador y encubierto de la historia antigua. No estamos hablando de fe ni de religión. Estamos hablando de un incidente logístico y político que desató la mayor operación de encubrimiento que la humanidad jamás haya registrado. Los registros oficiales de Roma intentaron silenciar lo que aquellos soldados vieron esa madrugada. Se pagaron sobornos masivos, se inventaron historias falsas de robos de cuerpos y se ejecutó a cualquiera que se atreviera a contar la verdad. Pero la pregunta que quemaba en la mente del gobernador y que aterrorizaba a las autoridades no era simplemente dónde estaba el cuerpo, sino cómo era posible que un grupo de seguidores acobardados, que apenas el viernes habían huido llorando por sus vidas, de repente estuvieran dispuestos a ser ejecutados con una sonrisa en el rostro, jurando que lo habían visto caminar, hablar y comer de nuevo. Algo rompió la matriz de la realidad esa mañana de domingo, algo tan incomprensible y tan aterradoramente real, que transformó a un grupo de fugitivos en una fuerza imparable. Para entender la magnitud de lo que realmente se encontró en esa tumba vacía, tenemos que retroceder al momento exacto en que la fría piedra fue sellada. Para comprender el pánico absoluto que consumió a las autoridades romanas y judías esa mañana, hay que entender primero la prisión de piedra que habían diseñado. No era un simple agujero en la tierra. Era una fortaleza tallada directamente en la roca maciza, pensada para que nadie pudiera entrar y mucho menos salir. La entrada estaba bloqueada por una piedra circular gigantesca. No estamos hablando de una roca que un par de hombres fuertes pudieran empujar. Los historiadores y arqueólogos coinciden en que estas piedras de sepulcro pesaban entre 1 y 2 toneladas. Para moverla, se necesitaba un equipo entero de hombres trabajando al unísono, haciendo palanca, sudando y haciendo un ruido ensordecedor que haría eco en todo el valle. Y aquí es donde la narrativa oficial que intentó vender el imperio comienza a desmoronarse por completo. Frente a esa tumba, el gobernador romano Poncio Pilato había ordenado colocar una guardia de élite. No eran soldados novatos, eran legionarios curtidos en batalla, máquinas de matar que conocían perfectamente el castigo por quedarse dormidos o fallar en su guardia. La ley militar romana era implacable y el castigo por abandonar el puesto era ser quemado vivo con la propia ropa o enfrentar la crucifixión. Además de los soldados, la tumba tenía algo mucho más intimidante que las espadas: el sello imperial romano. Una cuerda de cuero que cruzaba la piedra, asegurada con cera y marcada con el anillo del mismísimo gobernador. Ese sello no era solo un pedazo de cera, era la representación física del poder del César. Romperlo era un acto de traición contra el imperio, un crimen que garantizaba la peor de las muertes. Y sin embargo, en la madrugada del tercer día,
Algo sucedió. Algo que no despertó a un solo hombre, sino que los dejó paralizados de un terror que jamás habían conocido. Los registros intentan decirnos que los discípulos robaron el cuerpo mientras los guardias dormían. Pero detente a pensar en esto con frialdad. Un grupo de pescadores aterrorizados, que llevaban 3 días escondidos por miedo a ser los próximos en la cruz, de repente se armaron de valor para enfrentarse a la élite militar de Roma. Y se supone que movieron una piedra de 2 toneladas en completo silencio, sin despertar a hombres entrenados para escuchar el más mínimo crujido en la oscuridad. Es logísticamente imposible, y el alto mando militar romano lo sabía. Cuando esos guardias corrieron a la ciudad esa mañana, dejando atrás sus armas y su honor, no lo hicieron porque unos pescadores los hubieran vencido. Lo hicieron porque lo que vieron romper el sello y apartar la piedra destrozó todo lo que creían saber sobre la vida, la muerte y el poder del imperio. El terror en Jerusalén apenas comenzaba, y las reuniones secretas de esa mañana cambiarían el curso de la humanidad para siempre. La mañana de aquel domingo, las calles de Jerusalén no despertaron con cantos de victoria, sino con un silencio tenso, cargado de conspiración y de un miedo palpable en las altas esferas del poder. Imagina la escena dentro del palacio. Los mismos líderes religiosos y militares que apenas unas horas antes brindaban por haber erradicado lo que consideraban una amenaza política y espiritual, ahora estaban sudando frío, encerrados en reuniones de emergencia. El informe militar era catastrófico. No había cuerpo. Y lo que es peor, los guardias, hombres entrenados para no mostrar debilidad, balbuceaban historias sobre una luz cegadora y una presencia que los hizo caer al suelo como si estuvieran muertos. Para el Imperio Romano y para el Sanedrín, esto no era un milagro. Era una crisis de seguridad nacional de proporciones apocalípticas. Si la noticia salía a la luz, si el pueblo llegaba a creer que este hombre había vencido a la muerte, la rebelión que se desataría haría arder toda Judea. Así que tomaron la única salida que conocen los imperios acorralados por la verdad: el soborno y la mentira institucional. Los documentos históricos y los textos sagrados relatan cómo se abrieron los tesoros y se entregaron sumas masivas de dinero a los soldados de élite. La orden era simple y absurdamente contradictoria a la vez. Debían decir que se quedaron dormidos y que, mientras dormían, unos simples pescadores vinieron y robaron el cadáver. Analiza la profunda ironía militar en esa excusa. Un soldado romano jamás admitiría haberse quedado dormido en su puesto, porque bajo la ley marcial eso significaba su ejecución inmediata. Y aun si lo hubieran hecho, ¿cómo podrían saber quién robó el cuerpo si se supone que estaban profundamente dormidos? La historia oficial era un insulto a la inteligencia humana, un intento desesperado por tapar el sol con un dedo ensangrentado. Pero lo que verdaderamente aterrorizaba a las autoridades no era el ridículo de su propia mentira, sino lo que empezó a suceder en los días y semanas siguientes. Algo completamente inexplicable desde el punto de vista del comportamiento humano y la psiquiatría criminal comenzó a gestarse en las sombras de la ciudad. El viernes por la tarde, los seguidores de este hombre eran un grupo de fugitivos destrozados, llorando en la oscuridad, escondidos detrás de puertas fuertemente trancadas, aterrorizados de que los romanos los encontraran para crucificarlos a ellos también. El líder de este grupo había negado conocerlo 3 veces, maldiciendo de puro pánico ante la simple pregunta de una sirvienta. Estaban derrotados, rotos por dentro, convencidos de que todo había sido una gran mentira. Pero de repente, en cuestión de días, ocurre una anomalía psicológica que los historiadores seculares aún hoy no logran explicar. Estos mismos cobardes salieron a las plazas públicas. Ya no se escondían en la oscuridad. Ahora miraban directamente a los ojos a los mismos verdugos romanos y a los líderes del Sanedrín, y con una voz que hacía temblar las paredes del templo, declaraban que lo habían visto vivo. ¿Qué clase de evento puede alterar de manera tan violenta y definitiva la mente de un hombre aterrado para convertirlo en un mártir dispuesto a ser decapitado con una sonrisa en el rostro? Piensa en el nivel de desesperación de las autoridades judías y romanas en las semanas siguientes. Tenían todo el poder, todo el dinero,
todo el ejército y una red de espías infiltrada en cada rincón de Jerusalén y sus alrededores. La misión era increíblemente simple: encontrar un cadáver. Si el cuerpo de este hombre aparecía, el movimiento naciente sería aplastado en ese mismo instante. Bastaba con exhibir sus restos en una carreta pública por las calles de la ciudad para demostrar que todo era una farsa, para humillar a los discípulos y apagar el fuego de la rebelión. Pero pasaron los días, pasaron las semanas, y el cuerpo jamás apareció. La maquinaria de inteligencia militar más avanzada del mundo antiguo fue completamente humillada por un misterio que no podían resolver. Y mientras el imperio buscaba frenéticamente entre las tumbas y las cuevas, el fenómeno en las calles se volvía aún más incontrolable. Cientos de personas comenzaron a afirmar que lo habían visto. No era uno o dos individuos en medio de la noche, lo cual podría ser descartado como una simple alucinación producto del duelo o del trauma. Eran multitudes. Los textos históricos de la época hablan de más de 500 personas que lo vieron al mismo tiempo, a plena luz del día, caminando, hablando y comiendo con ellos. Desde el punto de vista de la psiquiatría y la psicología clínica moderna, la histeria colectiva o la alucinación masiva con ese nivel de detalle visual y auditivo en tantas personas simultáneamente es algo médicamente imposible. Cada mente humana proyecta sus propias ilusiones de forma individual. Pero aquí, cientos de testigos estaban viendo, tocando y escuchando exactamente lo mismo. Esta evidencia abrumadora comenzó a resquebrajar los cimientos del poder en Judea. Los sacerdotes del Sanedrín ya no sabían cómo contener a la multitud, porque la narrativa que habían comprado con plata se estaba desmoronando bajo el peso aplastante de la realidad. Incluso los líderes más duros y escépticos, aquellos que se dedicaban a cazar y asesinar a los primeros creyentes, terminarían experimentando encuentros tan violentamente reales que cambiarían de bando de la noche a la mañana, abandonando su estatus, su prestigio y su riqueza para unirse a los perseguidos. La tumba vacía dejó de ser una simple escena de un supuesto crimen y se convirtió en el epicentro de un terremoto espiritual, histórico y político innegable. Jerusalén ya no era la misma. El aire estaba cargado de una electricidad diferente. La muerte, que hasta entonces era el arma definitiva del imperio para controlar a las masas mediante el miedo absoluto, acababa de perder su poder. Alguien había cruzado el umbral infranqueable hacia el otro lado y había regresado con vida para contarlo, dejando atrás a un imperio temblando y a una humanidad que estaba a punto de despertar a una nueva era. El Imperio Romano, con toda su maquinaria de guerra, su riqueza infinita y su control absoluto sobre el mundo conocido, finalmente colapsó. Sus emperadores son hoy estatuas de mármol en museos polvorientos y sus legiones invencibles son solo páginas en los libros de historia antigua. Sin embargo, el evento que intentaron enterrar desesperadamente en aquella fría madrugada de domingo en Jerusalén no solo sobrevivió, sino que conquistó el planeta entero sin levantar una sola espada. La tumba vacía se erige como el desafío más grande a la lógica humana y el triunfo absoluto sobre el mayor temor de la humanidad, la muerte misma. Para aquellos que vivieron en esa época, para los soldados de élite que huyeron despavoridos y para los sumos sacerdotes que temblaron de terror en el Sanedrín, la resurrección no fue un mito reconfortante ni una metáfora religiosa. Fue un evento histórico violento, innegable y abrumadoramente real que destrozó su realidad por completo. Hasta el día de hoy, ningún escéptico, ningún historiador secular y ningún imperio ha podido responder a la pregunta fundamental que hizo temblar a Roma. Si no resucitó, ¿dónde está el cuerpo? Y cómo un grupo de hombres aterrorizados y sin armas venció al imperio militar más letal de la Tierra. La respuesta, para millones a lo largo de los siglos, es simplemente que la tumba de piedra no pudo retener al autor de la vida. Pero aquí hay un detalle escalofriante que los registros oficiales a menudo intentan pasar por alto.
El terror absoluto que vivió Roma ese domingo y el milagro que cambió el curso del universo nunca habrían sucedido de la manera en que ocurrieron si no fuera por un acto perturbador que tuvo lugar en las sombras apenas unos días antes. Todo este colapso político y espiritual fue desencadenado por el trato más infame de la historia humana, sellado con 30 monedas de plata y un beso en medio de la oscuridad. Un acto de traición orquestado por un hombre que caminó junto a la luz, pero decidió abrazar las sombras. Si crees que entiendes por qué Judas entregó a su maestro por un puñado de monedas, prepárate para cuestionar todo lo que te han enseñado. El verdadero motivo detrás de esta traición encierra un misterio psicológico y político aún más oscuro. Haz clic en el video que aparece en pantalla ahora mismo y descubre el inquietante secreto que nadie te contó sobre el hombre más odiado de la historia. Te espero allí.